Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones a todos los hermanos y consiervos en el ministerio. Soy el pastor Pedro Montoya. La paz del Señor con cada uno. Por espacio de 3 semanas consecutivas hemos estado estudiando el texto de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, donde se encuentra el relato de las tentativas de Satanás a Jesús, justamente al final de los 40 días de ayuno, precisamente el inicio del ministerio de Jesús sobre la faz de la tierra. El propósito de entrar a este texto no es solamente para conocer lo que le aconteció históricamente a Jesús, sino sobre todo para entender cómo Satanás se acerca a un hombre de fe, cómo Satanás se acerca a una mujer de fe. Descubrimos en cada una de estas enseñanzas que Satanás busca descubrir cuáles son las deficiencias del hombre de fe, cuáles son las deficiencias de la mujer de fe en cuanto a la dependencia con el Padre, en cuanto al entendimiento de la obra de Dios y de su palabra, y en cuanto a el control que tenemos acerca de las cosas que nosotros escuchamos. No podemos dar por concluida realmente la enseñanza si dejamos fuera el tema de cuál es la estrategia para vencer a Satanás, porque el propósito es de que nosotros establezcamos el testimonio de que por medio de Cristo Jesús hemos vencido a Satanás y lo hemos puesto bajo el estrado de sus pies, porque así está escrito en la palabra, 1 Corintios capítulo 15, es menester que el cielo lo retenga, hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, particularmente el versículo 13, descubrimos que Dios nos ha ordenado a nosotros que debemos de hollar serpientes y escorpiones y cachorro de león. Así es que en esta cuarta enseñanza vamos a estudiar precisamente cuál es la estrategia que Jesús utilizó para vencer a Satanás, porque cuando usted lee el versículo 11, dice claramente, entonces el diablo le dejó y vinieron los ángeles y le sirvieron. Jesús vence a Satanás desde el inicio de su ministerio sobre la faz de la tierra. En la cruz del Calvario, Él confirma lo que 3 años y medio ya Él había establecido. Volvemos entonces a el texto de Mateo capítulo 4 para concluir esta serie de enseñanzas y en esta oportunidad estudiar acerca de cuál es la estrategia que Jesús utilizó para vencer a Satanás. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pero él, respondiendo, dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, final, el diablo entonces le dejó y aquí
los ángeles llegaron y le servían. ¿Cuál es la estrategia que Jesús utilizó para vencer a Satanás? Es la estrategia que nos corresponde a nosotros utilizar para vencer a Satanás. Y comenzamos justamente en el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el texto paralelo de Lucas, en el versículo 1, capítulo 4, en el versículo 1, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero leer adicionalmente en el versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu. Y aquí comenzamos. Ningún hombre, ninguna mujer puede vencer a Satanás con sus propias fuerzas. Ningún hombre, ninguna mujer, por mucha fe que tenga, puede vencer a Satanás por sus propios pensamientos, por su propia actitud, por su propia diligencia. Nada que el hombre haga por sí mismo puede vencer a Satanás. El profeta Zacarías escribe en el capítulo 4, versículo 6, y dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ningún hombre, ninguna mujer puede vencer a Satanás con sus propias fuerzas. Y esto es bien importante, que yo lo establezca y que lo podamos pronunciar adecuadamente. Porque el fallo de muchas personas, hombres y mujeres, aún con ministerio, es creer que están exentos de los ataques del enemigo. Es creer que están por encima del enemigo, adjudicándose una posición incorrecta delante de la presencia del Señor. No es por tus fuerzas, no es por tu conocimiento, no es por tu actitud, no es por tu diligencia, es por la presencia del Espíritu de Dios en tu vida que vences a Satanás. No hay otra forma. El apóstol Pablo escribe de igual manera en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es importante que nosotros podamos entender que para vencer a Satanás, no lo hacemos por el conocimiento que tengamos, no lo hacemos por las cosas que digamos, no lo hacemos por la vestidura que nosotros tengamos, lo hacemos solo y únicamente por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. La única forma para poder vencer a Satanás es por medio del Espíritu de Dios. Y hay algo bien importante que tengo que recalcar en cuanto a la vida de Jesús y en cuanto a la vida de cada uno de nosotros de igual manera. Todo lo que hizo Jesús sobre la faz de la tierra lo hizo como hombre, no como Dios. Lo hizo como hombre, pero bajo la dirección y la intervención del Espíritu de Dios. Y esto lo vemos claramente en el texto de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7, porque dice: se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hablando acerca de Jesús, se anonadó. La expresión se anonadó quiere decir se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos y tomó forma de siervo. Y no solamente es una forma física, una forma corporal, sino sobre todo una naturaleza humana, una naturaleza física. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo
sobre la faz de la tierra lo hizo como hombre, pero bajo la dirección y bajo la intervención del Espíritu Santo. Nadie puede vencer a Satanás si no es por el Espíritu de Dios. Por eso la palabra misma de Jesús, que conocemos ampliamente, dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y cuando habla de verdad, se está refiriendo a la intervención del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Así es presentado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la estrategia para vencer a Satanás? No es el conocimiento que nosotros tengamos. Una persona puede estudiar y ampliar su conocimiento en cuanto a demonología, en cuanto a liberación, en cuanto a guerra espiritual. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, el conocimiento no te va a entregar la autoridad para vencer a Satanás. Y esto necesito enfatizarlo adecuadamente y contundentemente. Nadie puede vencer a Satanás si no es por medio del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 19 encontramos las palabras de Jesús. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Si Jesús mismo está estableciendo que de sí mismo no podía hacer nada si no es por la intervención del Espíritu Santo en su propia vida, ¿qué hacemos nosotros tratando de vencer por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento o por nuestras propias habilidades? Aquel que solamente está sujeto a la intervención del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús ascendió a los cielos, instruyó a sus discípulos y les dijo: esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí, que es dada para todos aquellos que le obedecen, el poder del Espíritu de Dios. Nadie puede vencer a Satanás si no es por la intervención del Espíritu Santo. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, lo leemos claramente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Ser hijo de Dios consiste en ser nacido del Espíritu. Por eso Jesús le dijo claramente a Nicodemo: si no nace del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Los nacidos del Espíritu son quienes únicos pueden vencer a Satanás. Filipenses capítulo 4, versículo 13, texto que lo conocemos y de seguro que lo hemos citado en más de alguna ocasión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos, me fortalece por su Espíritu, me vivifica por su Espíritu, me da la dirección para poder caminar y para poder hacer lo que Él mismo nos ha demandado hacer. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, pero es importante que nosotros sepamos entender que no es por la confesión tan solo, porque muchos han cifrado precisamente su fortaleza en la confesión de la palabra. No basta la confesión de la palabra, es necesario someternos a la manifestación del Espíritu de Dios. Hoy en día, muchas personas que profesan el nombre de Cristo Jesús no le han dado la importancia a la manifestación del Espíritu Santo. Y me estoy refiriendo no solamente al bautismo del Espíritu Santo, me estoy refiriendo a la intervención, a la participación del Espíritu de Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer de fe que profesa la fe en Cristo Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer puede vencer a Satanás por sus propios medios, sino solamente a través del Espíritu Santo. Volvamos al texto de Mateo, capítulo 4. Versículo 1, y Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. Y ahora lo completamos: para ser tentado
del diablo. Esta extensión no aparece en el Evangelio de Lucas. Mateo es quien único refiere que el propósito era para ser tentado del diablo. ¿Por qué era necesario que él se enfrentara a Satanás? Y de alguna manera esto nos ayuda a entender por qué tenemos nosotros que enfrentarnos a Satanás. No solamente porque él va a venir en contra nuestra, sino porque nos corresponde como hijos de Dios enfrentarlo y vencerlo. Para poder entender esta parte, esta segunda parte, vamos a leer en 1 Corintios en el capítulo 15, el versículo 22, versículo 45 y versículo 47. Leo el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. El apóstol en este capítulo está estableciendo una comparación entre Adán y Cristo. Leo el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. El primer Adán, el que cayó por desobediencia. El segundo Adán es Cristo Jesús, que establece la obediencia como la puerta de entrada para caminar según la voluntad del Señor. Y finalmente el versículo 47, que es el que nos explica claramente la razón del por qué Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado de Satanás. Vea lo que dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, hablando de Adán, terreno. El segundo hombre, hablando de Jesús, que es el Señor, es del cielo. La razón del por qué Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo era precisamente para establecer la vida del cielo sobre la faz de la tierra. Jesús no fue llevado para ser sometido a una serie de ataques provenientes del diablo. Fue llevado al desierto para arrebatarle al diablo lo que el primer Adán perdió por causa de la desobediencia. ¿Por qué nos corresponde a nosotros enfrentar a Satanás? Porque de esta forma nosotros establecemos reino de Dios, no solamente sobre nuestras vidas y sobre nuestra generación, sino en los lugares donde el Señor nos ha hecho habitar, para arrebatarle el gobierno, el dominio que Él se ha arrogado de esas regiones. Santiago capítulo 4, el versículo 7, claramente dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. La vida de fe en Cristo Jesús es reconocer y entender que hemos de enfrentar a Satanás y hemos de establecerle límite a sus intervenciones en los lugares donde cada uno de nosotros hayamos sido ubicados de parte del Señor. Leo de nuevo Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Que si usted lo compara con el versículo 11 de Mateo capítulo 4, es exactamente lo que sucedió en el momento cuando él se acercó ante Jesús. El diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles y le sirvieron. Es exactamente lo mismo que nos corresponde a nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Efesios capítulo 6. Versículo 12, un texto que muchos conocen, pero pocos entienden. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Es necesario entender que tenemos que enfrentar a Satanás. Y esta es la segunda estrategia que nosotros
debemos de integrar como parte de nuestra vida de fe. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. La noche cuando Jesús fue entregado, le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Satanás te ha pedido, y el cielo le ha concedido el permiso para venir en contra tuya. Pero Jesús le advirtió: he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Es necesario que nosotros entendamos con precisión de que la vida de fe en Cristo Jesús consiste en establecer reino de Dios sobre la faz de la tierra. En Mateo capítulo 16, a partir del versículo 16, Jesús, enseñándole al apóstol Pedro, le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y la expresión no prevalecerán nos da a entender que los hombres de Dios se mueven, que las mujeres de Dios se mueven. Y moverse no solamente significa predicar el mensaje del Evangelio. Moverse significa establecer batalla espiritual en contra de los principados, en contra de las potestades, en contra de Satanás mismo, como bien lo leímos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que parte de la estrategia para vencer a Satanás es enfrentarlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Finalmente, la tercera estrategia que Jesús utilizó para vencer a Satanás la leemos en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10. Leo versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, versículo 10, entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tercera estrategia: a Satanás se le vence por medio de la palabra. Las tres ocasiones que Jesús se enfrenta ante Satanás, las tres ocasiones lo vence por medio de la palabra. Y es la forma para cada uno de nosotros, por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. No vencemos a Satanás por la elocuencia que hayamos desarrollado. No vencemos a Satanás por las palabras que nosotros utilicemos. Vencemos a Satanás solamente cuando hemos hecho que la palabra sea parte de nuestra vida de fe. Vencemos a Satanás cuando hemos tomado la palabra y la hemos establecido como norma de vida en cada una de nuestras vidas. Porque algunos erróneamente podrían creer que se vence a Satanás citando la palabra. Y no es eso lo que está establecido en el texto. Se vence a Satanás en la medida en que la palabra es constituida como norma de vida para cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, vendríamos a ser como címbalo que retiñe y nada más. Citar la palabra no es la garantía de que vas a vencer a Satanás. Es haciendo que la palabra se convierta en norma de vida para ti, que vivas la palabra, que camines por la palabra, que establezcas
reino de Dios en tu vida y en todo lo que hagas por medio de la palabra. ¿Cómo Jesús venció a Satanás? Jesús lo vence por medio del Espíritu. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. No podemos vencer a Satanás si no es por medio de la supereminente grandeza del poder de Dios que habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es la única forma. Por lo tanto, tenemos nosotros que aprender a permitir la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a sujetarnos al Espíritu, a manifestar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque no hay otra forma. Tenemos un entendimiento claro acerca de lo que significan las tentativas de Satanás a Jesús y lo que él busca en la vida de un hombre de fe, en la vida de una mujer de fe, para establecer confusión en su vida. La palabra está trazada. El entendimiento ha sido dado por medio del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros es ahora ingenuo acerca de lo que Satanás busca en cada una de nuestras vidas, ni ignorantes acerca de lo que nos corresponde hacer. Si no lo hacemos, entonces le estaríamos entregando no solamente nuestras vidas a la intervención satánica, sino entregando los territorios que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Tomemos medidas entonces para venir en arrepentimiento al Señor y corregir todas aquellas deficiencias de fe que le han permitido al enemigo intervenir. Cerremos brechas y sepamos caminar conforme a la instrucción que el Espíritu Santo nos da por medio de su palabra. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.